Querido amigo, querida amiga, qué bueno estar contigo una vez más en esta hora en que nosotros reflexionamos en la palabra del Señor en el programa Reavivados por su palabra. Hoy vamos a reflexionar en Isaías capítulo 8, pero antes vamos a orar. Padre amado, bondadoso Dios, danos sabiduría para comprender tu palabra. Ayúdanos, Padre amado, a practicarla también. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien, Isaías capítulo 8 es un lindo capítulo de este libro espectacular que es el profeta Isaías. El capítulo 8 tiene varias lecciones. Yo voy a recalcar algunos de los versículos contigo. ¿Vamos en esta caminata juntos? Bueno, el versículo 1 dice, Me dijo Jehová, toma una tabla grande y escribe en ella con caracteres legibles tocante a Maher, Salal, Hasbaz. Muy bien, acá nosotros tenemos una orientación de Dios para Isaías con respecto a su hijo, que se llama Maher Salal Haspaz. Y el nombre de su hijo tiene un mensaje específico y el versículo 1 está relacionado con el versículo 3. En el versículo 3 dice, Me llegué a la profetisa a la cual concebió y dio a luz un hijo y me dijo Jehová, ponle por nombre Maher Salal Hasbaz. La expresión Maher Salal Hasbaz significa, es un nombre hebreo que significa pronto saqueo, rápida destrucción. O se apresura el saqueo, se apura la destrucción. Es decir, el nombre del hijo de Isaías era un mensaje para el pueblo, el mensaje de que la alianza contra Judá no tendría éxito. El nombre, la vida del hijo de Isaías era un mensaje. Yo quedé pensando que en nuestra vida nosotros no solo tenemos que hablar un mensaje para las personas, sino que tenemos que vivir un mensaje. Nuestra vida tiene que ser un mensaje para las personas, por ejemplo, que no saben leer, ¿verdad? Las personas tienen que aprender más por lo que ven que por lo que escuchan de nosotros. Bueno, también es un detalle interesante que el hecho de que Dios enviara profetas para anunciar a su pueblo demuestra o muestra el deseo de Dios de salvar a su pueblo, porque Dios hace de todo, con ilustraciones, a través de los hijos de Isaías, envía mensajes al pueblo, porque Dios es un Dios que está interesado en salvar, tiene ganas de llevar la salvación a sus hijos. Bueno, otro versículo que quisiera recalcar es el versículo 4 que dice, antes que el niño sepa decir, Padre mío y Madre mía, será quitada la riqueza de Damasco y los despojos de Samaria delante del rey de Asiria. Acá nosotros tenemos la realidad de que antes que el niño tuviera edad suficiente para decir papá y mamá, Dios haría o daría la victoria al pueblo de Dios. Sería la alianza Ciro-Efraimita sería derrotada y Judá saldría victorioso. Es decir, Dios tiene ganas de salvar a su pueblo en el debido tiempo, pero no tarda mucho. Las bendiciones de Dios a menudo vienen sobre nosotros. Bueno, otro versículo muy interesante de este capítulo es el versículo 8 y también el versículo 10 que están conectados. El versículo 8, la última línea, dice, llenará la anchura de tu tierra, Emmanuel. Viste que en el capítulo de ayer nosotros hemos visto una señal que Dios dio a Acaz, que está en el capítulo 7 y el versículo 14. Dice, el Señor mismo os dará la señal, la Virgen concebirá, le dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Emmanuel. Y el nombre Emmanuel también fue aplicado sobre Jesucristo, nuestro Dios Salvador, que significa Dios con nosotros. Y es lo mismo que está declarado en el versículo 10. Dice que Dios está con nosotros. El pueblo no necesitaba tener miedo porque Dios estaba con ellos. Nosotros no necesitamos tener miedo porque Dios está con nosotros. Jesús dijo en la gran comisión que Él estaría con nosotros. Jesús dijo que sus discípulos, el pueblo, debería enseñar a guardar todas las cosas. Y entonces Jesús dijo, yo estoy con vosotros todos los días
hasta el fin del mundo. Y Jesús estará con nosotros a través del ministerio del Espíritu Santo. Y a través del ministerio del Espíritu Santo, Dios llenará la anchura de la tierra en todos los lugares, como dice el Salmo 139. No hay como huir de la presencia del Señor. En todos los lugares de la tierra, Dios nos puede hallar, quebrantar nuestro corazón y transformar nuestras vidas. Amén. Bueno, el versículo 11 también yo quisiera hacer hincapié. Dice, porque Jehová me habló de esta manera con mano fuerte y me advirtió que no caminara por el camino de este pueblo. Es decir, había una advertencia que Isaías debería seguir las orientaciones del Señor y no la costumbre del pueblo. Y es lo mismo que debemos hacer hoy también, ¿verdad? Seguir lo que está escrito en la Biblia, no lo que la tradición ha enseñado a cada uno de nosotros. Si la tradición ha enseñado verdades bíblicas, no hay problema. Si no, tenemos que quedar con la Biblia. Otro versículo también es el versículo 13. El versículo 13 dice, a Jehová de los ejércitos, a él santificad. Sea él vuestro temor y él sea vuestro miedo. Interesante, no tenga miedo, no tenga temor de las cosas de este mundo, de la alianza contra Judá en este contexto, sino tenga miedo de Dios. Interesante que la palabra temer a Dios, tener miedo de Dios en este contexto particular significa considerarlo santo. Considera al Señor como el santo, tenga reverencia para con el Señor, sé fiel al Señor y entonces Dios te bendecirá con bendiciones ilimitadas. Bueno, después tenemos otra declaración interesante en el versículo 14 que dice, entonces Él será por santuario, pero las dos casas de Israel por piedra para tropezar y por tropezadero para caer por lazo y red al morador de Jerusalén. Acá nosotros tenemos algunas palabras claves, que es la palabra piedra para tropezar y tropezadero para caer. Interesante que, y la otra es que Emanuel no sería el santuario. Entonces, Emanuel sería el santuario y Emanuel sería la piedra también. Interesante que Jesús cumple todos estos requisitos, porque Él es Emanuel. Mateo capítulo 1 presenta a Jesús como Emanuel, el Dios con nosotros. Jesús también es el santuario. Juan capítulo 1 versículo 14 dice que el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, lleno de gracia, de verdad. Y Juan dijo, vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. Interesante que cuando Juan dijo que Jesús habitó entre nosotros, sería lo mismo que, digamos, una traducción literal, decir que Jesús tabernaculizó entre nosotros. Es decir, Él es el tabernáculo en persona cuando estuvo en la tierra. Jesús es el sacerdote, es el juez, es Dios con nosotros, es el santuario, es el Cordero de Dios también. Bueno, otro detalle que Jesús también fue llamado de piedra. Por ejemplo, en Mateo capítulo 21, versículos 42 hasta el 44, dice que Jesús les preguntó, ¿nunca leísteis en las Escrituras la piedra que, ahí mencionó, ¿no? Que desechando los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo? El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa. Por tanto, os digo, Jesucristo, que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. El que caiga sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella caiga será desmenuzado. Es decir, cada uno de nosotros somos llamados para caer sobre la roca, la piedra que es Jesús, día tras día, para ser quebrantado, para que nuestro corazón sea quebrantado delante del Señor. Tenemos que caer sobre la roca cada mañana para que la roca no caiga sobre nosotros y seamos desmenuzados en el juicio final. Pablo habló sobre eso también en Romanos capítulo 9, versículo 33, cuando dijo que he aquí pongo en Sión una piedra de tropiezo y roca de caída. El que cree en él no será defraudado. Es decir, tenemos un llamado del Señor aquí para caer sobre la roca cada mañana, para que la roca no caiga sobre nosotros en el futuro.
Bueno, otro versículo que quisiera recalcar es el versículo 10, es un llamado, dice, ata el testimonio, sella la instrucción entre mis discípulos. Un llamado para que podamos hacer de la ley de Dios algo importante para nuestras vidas, poner en nuestro corazón la ley de Dios. Como dijo Jesús, ¿verdad? Si me amáis, guardad mis mandamientos. Bueno, después versículo 17 dice, esperaré pues a Jehová, en Él confiaré. Si confiamos en Jehová, Él cuidará de nosotros. El versículo 18 dice, he aquí y yo los hijos que me dio Jehová. Un mensaje de Isaías, ¿verdad? Pero también un mensaje para nosotros, para que pongamos en la presencia de nuestros hijos la palabra del Señor, para que cuando Jesús venga podamos decir lo mismo, estoy acá con los hijos que me ha dado. Y por último, hay una reprensión a los encantadores, a los adivinos, a los que consultan los muertos, y una reprensión para que el verdadero profeta, el verdadero Hijo de Dios, siga la ley de Dios, versículo 20, porque es una protección, la ley de Dios no salva a nadie, pero es una protección. Y sigue el testimonio, una referencia a la Torá, a la palabra del Señor, está en el versículo 20. Así que yo quisiera decirte en este momento, si tú estás ahora escuchando este mensaje, Dios te está llamando y a mí también para que podamos valorar el llamado del Señor para poner la ley, su ley en nuestro corazón y también para leer sus testimonios, su palabra todos los días. Así Dios llenará nuestra vida de alegría y de bendiciones. Bueno, vamos a orar por esto en este momento. Hay muchas otras lecciones en este capítulo, pero yo quisiera hablar solamente estas en este momento. Lea Isaías capítulo 8 y Dios hará bendiciones en tu vida. Vamos a orar. Querido Padre, bondadoso Dios, gracias por este mensaje lindo de Isaías capítulo 8. Danos sabiduría para comprender tu palabra, Padre amado, y para praticarla también. Si estoy orando ahora junto con mis amigos, con gente que necesita de tus bendiciones, de caer sobre la roca cada mañana para que la roca no caiga sobre él en el futuro. Ayúdanos, Padre amado, a buscarte, a levantar temprano, a orar, a leer tu palabra, a poner en práctica tu ley en nuestro corazón. Y, querido Padre, danos sabiduría y fuerza para ello, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga, nos vemos mañana para ser reavivados por su palabra. Chao, chao, queridos.